Durante las anteriores 3 cápsulas hemos estado estudiando esta línea del metro que nos ha permitido recorrer la historia de la ciencia ficción. Pero hay una línea que no hemos recorrido, que es la línea de los nuevos medios. Porque durante el siglo XX se fueron desarrollando distintos medios, los cuales fueron transformando la forma en que podemos visualizar los relatos del futuro. Estos relatos del futuro, por muy distintos que puedan ser a lo que han ido ocurriendo en la literatura clásica, también tienen muchas cosas importantes que nos parecen necesarias de ir recuperando. Cuando les estuve conversando sobre Julio Verne, les hablé de su capacidad de predictibilidad de ciertos fenómenos. Esta predictibilidad es fundamental con una tecnología que aparece poco tiempo después que su obra, que es el cine. Cuando Julio Verne existió y escribía sus relatos, uno de sus principales temas era cómo la luna era un destino todavía de interés para el hombre. Y una de las primeras películas de la historia corresponde exactamente a los hombres viajando a la luna. Esta película es también el origen de los efectos especiales. Durante los primeros 30 años del cine, la ciencia ficción no fue un tema muy explorado, pero por cierto que sí lo fue un gran desafío de poder convertir los relatos de la ciencia ficción en imágenes en movimiento. ¿Cuál es el mayor ejemplo de esto? Metrópolis, de Fritz Lang en 1927. Esta película tiene un enorme grado de producción. Se considera una de las películas más caras para su época, pero también uno de los mayores fracasos que hubo. ¿Pero por qué? Porque la gente vio la historia de Ana y los rebeldes en Metrópolis y no lograba entender qué es lo que pasaba. Esta película de culto es considerada una de las mejores películas del siglo XX, pero cuando uno la ve en perspectiva, en esta historia se puede ver una protagonista, Ana, la cual se tiene que enfrentar a una gran metrópolis y a los desafíos que tiene para ella un conjunto de personas que no quieren que ella sea feliz. Este afán de liberación, con un claro discurso político, son los que quizá hicieron que en su época no fuese muy entendida. Metrópolis es hoy una de las obras fundamentales para comprender no simplemente la ciencia ficción, sino que también el cine y la cultura contemporánea. Pero, posteriormente a estos años, en los años 30, Estados Unidos pasó una década bastante mala. Después de la crisis del 29, ocurrieron un conjunto de cosas como enormes tormentas de arena y un conjunto de crisis económicas que hicieron que la gente del sueño americano no estuviese muy feliz. ¿Cómo respondió la cultura popular? Convirtiendo otro nuevo medio de comunicación, que era el cómic, que también había surgido años atrás, o se había popularizado a comienzos del siglo XX en paralelo al cine, como una vía de escape. Y de ahí que aparece el primer superhéroe, Superman, en 1938. Poco tiempo después aparece Capitán América. Ambos superhéroes tienen una gran característica, son superhéroes. En tanto, son superhombres, entonces están más allá del hombre. Tienen características que nosotros no podemos tener. Por lo tanto, los superhéroes tienen la carga valórica de poder visualizar lo que nosotros no podemos solucionar. De ahí que se popularizaron muchos superhéroes, Batman, Flash, Hulk y un montón de otros superhéroes que fueron desarrollándose durante toda la edad de oro de la ciencia ficción, que también es conocida como la edad de oro de los cómics. Pero llegó un punto en que los cómics aparentemente estaban transmitiendo mensajes mucho más allá de gana de querer ser más o de querer transformar la realidad, sino que también nos hace empezar a leer sus directrices políticas, ¿ya? Que son particularmente hegemónicas e imperialistas desde el punto de vista de Estados Unidos. El transmitir los cómics a través de la cultura occidental o de la cultura de América y Europa tenía claramente mensajes políticos donde sus principales enemigos siempre eran los japoneses o los rusos. Muchos de los villanos que hasta hoy podemos encontrar en los relatos de los superhéroes tienen estas características, dado que eran los principales enemigos de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Frederick Wareham en Seduction of the Innocents nos hace preguntarnos cómo la influencia de los cómics afecta a la juventud y particularmente a los deseos de esta. Durante los años 50 hubo una fuerte crítica a los cómics y a cómo ellos reflejaban una sociedad que quizás no queríamos vivir, a su enorme carácter clasista y a su
generación de ideales muy lejana a lo que realmente una persona puede obtener en la vida. Esto claramente empezó a afectar las ventas, y no simplemente eso, sino también a los escritores y dibujantes de cómics en el periodo. Mientras, en el cine, en los años 40 y 50, luego del fracaso de Metrópolis, nadie quería mucho invertir en ciencia ficción. Entonces, los que querían arriesgarse a esto e incluir los nuevos relatos que estaban apareciendo, tanto en la Edad de Oro como en la Edad de Plata, tuvieron que conformarse con muy bajo presupuesto. De ahí que aparecieron y surgieron muchas películas denominadas del subgénero Atom Punk, que tiene que ver con la influencia de la energía nuclear en el mundo. Esto es fundamental porque da cuenta de por qué tenemos una posición tan negativa a los efectos nucleares, más allá de lo ocurrido en los accidentes nucleares en el mundo, que son solo 4. ¿Ya? Deberíamos preguntarnos también cuántos accidentes termoeléctricos hay en el mundo. El Atom Punk está ligado intrínsecamente a nuestros miedos respecto a esta tecnología. Y también tiene un conjunto de relatos y desafíos que fueron muy populares. Películas como Tarántula o también como la muy prestigiosa saga de Godzilla. Este monstruo oriental es el principal personaje que hemos rescatado desde el Atom Punk y que tiene que ver con cuáles son las fuerzas que puede llegar a tener esta nueva tecnología y cuáles son los miedos a los cuales la humanidad de esa época se temía enfrentar a la destrucción por parte de las bombas atómicas. Pero los orientales también nos legaron un conjunto de relatos, porque la bomba atómica les pegó particularmente a ellos en Japón. Hiroshima y Nagasaki, luego de ser destruidos, sucumbieron a Japón en una enorme crisis económica, la cual ellos decidieron enfrentar de muchas maneras. Uno de los principales elementos para ello fue el aumento de la industrialización, pero también fue un plan cultural, que al igual que Estados Unidos para su crisis del 29, ellos generaron el manga y el cómic. Una estrategia de Estado que potenció las publicaciones de este tipo, mostraban relatos de un futuro donde también habían superhéroes, pero superhéroes que eran mucho más cercanos a su cultura. Desde la generación del manga y después la transmisión de estas ilustraciones a relatos animados, que son conocidos hoy como anime, ellos forjaron parte de su identidad nacional y que están íntimamente ligados a cómo la ciencia ficción y cómo la tecnología afecta a los distintos personajes. Los distintos subgéneros que se desarrollan después tienen una gran característica, que son todos herederos de esta primera ciencia ficción del manga japonés. Esta, por cierto, se desenvuelve en paralelo a la Edad de Plata. Y hay que reconocer que hay un enorme elemento introspectivo en los mangas, el cual también ellos se incorporan a la cultura occidental a través de estos elementos también. Hay reminiscencias claras al respecto. Una gran película que pasó posteriormente en Occidente, ya llegando casi a la nueva ola, es 2001 Odisea en el espacio. Esta película tiene la característica de romper el legado de malas obras de cine y nos abre los desafíos respecto a cuán profundo puede ser entender y conocer de la ciencia ficción a través del cine. Otra gran película de la época es El planeta de los simios. Estas películas empiezan a repopularizar la ciencia ficción y a generar comunidades a su alrededor de lectores y posteriormente de fans. Philip K. Dick, como había nombrado en el video número 3 de la saga de la ciencia ficción, es uno de los autores que mayor cantidad de películas, de obras han sido adaptadas al cine. Él, a través de la influencia de estas obras, ha sido uno de los propulsores, desde el punto de vista de la inspiración, de la generación de nuevos efectos especiales para poder relatar sus obras. La más conocida de sus películas, o de las películas basadas en sus obras, es Blade Runner, la cual viene de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que fue protagonizada por Harrison Ford y estrenada en el año 1982.
Aún así, existen un conjunto de otros elementos culturales muy destacados. Uno de ellos es la serie más larga de la historia, Doctor Who, la cual es una serie británica de la BBC que habla de un viajero espacial que tiene que enfrentarse a un conjunto de enemigos con su máquina y sus acompañantes. La TARDIS es un elemento propio hoy de la cultura inglesa. Pero también existen grandes otros logros que tuvieron tanto la pantalla chica como la pantalla grande. Los Trekkie y los fans de Star Wars son un producto de la ciencia ficción. Estos mundos siderales y estos desafíos, que uno fue Star Trek por la televisión y otro Star Wars, una saga que ahora va a seguir continuando todavía, tiene la característica de entregar al mundo dos grandes obras muy populares en donde las preguntas respecto a la ciencia ficción o de la realidad tecnológica toman un papel secundario por sobre los relatos de aventuras en la ciencia ficción, haciendo muy popular querer ser un Jedi o ser un Trekkie. Estos relatos son hasta hoy populares en nuestra cultura y provienen aproximadamente de los años 60-70. Los cómics toman fuerza con Kirby y con Stan Lee, los cuales en Marvel y DC empiezan a entregar obras de enorme calidad. La inclusión de multiversos, como también el desarrollo de muchos otros personajes, luego de la inclusión de estos autores, junto a muchos otros que vinieron bajo su escuela, son elementos que popularizan el cómic, tanto que hoy tenemos una saga de 10 años de películas de superhéroes en que compiten ambos. Ya llegando al siglo XX, encontramos dos grandes obras del cine que se destacan por ser representativas. Uno del cyberpunk y segundo de dos culturas distintas. Matrix y Ghost in the Shell representan en la pantalla grande los distintos relatos del cyberpunk y los distintos desafíos que tiene, popularizando un género que había resultado no ser tan cercano a la gente, pero que luego de estas dos obras, ya el escenario del cyberpunk, no tiene dudas, en nuestro inconsciente colectivo, es parte de uno de los escenarios en que podemos caer como humanidad. Por último, nos encontramos con un conjunto de novelas primero y después películas, las cuales están dirigidas, uno, jóvenes, y dos, están centradas en personajes muy populares de modo bestsellers. De ahí los Maze Runner, los Juegos del Hambre o Divergente son sagas que actualmente son obras de ciencia ficción y que son conocidas por la gente joven, los cuales está dirigida, y que contienen elementos de toda la otra historia de la ciencia ficción. Claramente estos relatos fueron influenciados por autores mucho más clásicos y su popularidad se debe a que son fórmulas las cuales han sido demostradas durante los últimos 200 años. Para terminar, hay que visualizar que la forma en que entendemos la ciencia ficción tiene mucho que ver con cómo los nuevos medios nos graficaron esto. Las imágenes de la ciencia ficción se las debemos a los cómics y al cine, y a cómo ellos transforman nuestra forma de visualizar la realidad. La cultura de lo visual también se transportó el mensaje de la ciencia ficción, y gracias a eso es hoy parte de nuestro acervo cultural. Con esto terminamos este enorme recorrido por la historia de la ciencia ficción. Claramente hay un montón de cosas en las cuales pueden seguir explorando y los invito a leer, buscar películas, series y seguir revisando sus próximas clases de introducción a la tecnología. Vayan con la fuerza.